Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Les doy la bienvenida a nuestra clase del día de hoy dentro de nuestra materia Derecho Penal. El día de hoy vamos a ver un tema que está muy interesante, que no es exclusivo del derecho penal, más bien este tema es un poquito aplicable a cualquier ley, es un tema general de derecho, pero evidentemente nosotros vamos a ver este tema aplicado al derecho penal, pues porque esa es nuestra materia prácticamente. Específicamente me refiero a los ámbitos de aplicación de la ley penal. Como les mencionaba, este tema en realidad es aplicable a cualquier materia, es aplicable a cualquier ley, porque es un tema general de derecho el ámbito de aplicación a la ley. El día de hoy vamos a ver entonces los diferentes ámbitos de aplicación de la ley penal, eh, que bueno, vamos también a hacer una pequeña distinción entre la ley sustantiva y la ley adjetiva, es decir, entre la ley que prevé las conductas que son consideradas como delito y que especifica la sanción que amerita la conducta considerada como delito, pero también al lado de esta ley sustantiva existe una ley adjetiva que nos establece el cómo es el procedimiento penal, el cómo se lleva a cabo el proceso para poder sancionar a una persona que realiza una conducta que es considerada como delito. Pero para no adelantarme mucho en la clase que vamos a tener, de una vez les voy compartiendo pantalla eh, para ver esta primera diapositiva. En esta primera diapositiva vamos primero a introducirnos a la aplicación de la ley penal. Ya dijimos que vamos a ver los ámbitos de su aplicación. Primero hay que ver en qué consiste esta aplicación de la ley penal y el cómo se clasifica esta aplicación. Bueno, entonces, el día de hoy vamos a analizar el cuándo, el dónde, a quiénes y también vamos a analizar sobre qué se aplica la ley penal. Es importante entender que las normas penales no son universales. Evidentemente, cada país tiene su propio marco jurídico y establece sus propios límites. Incluso en nuestro país, cada uno de los estados, cada una de las entidades federativas establece también su propio marco jurídico y también establece sus propios límites. Por lo tanto, no es una característica propia únicamente de cada país, sino que dentro de México cada estado tiene su propia legislación, al menos en materia sustantiva. Es decir, tiene su propia legislación cuando hablamos de las leyes que prevén la forma en que se sancionan los delitos y cuáles conductas son consideradas como delitos. Este concepto de aplicación de la ley se divide en cuatro ámbitos fundamentales. Entre estos ámbitos encontramos el ámbito espacial, que determina en qué territorio se aplica la ley. Tenemos el ámbito temporal, que nos especifica cuándo o desde cuándo y hasta cuándo es válida la ley penal. Tenemos el ámbito de aplicación personal también, que nos define a qué personas afecta la ley penal. Todos estos los vamos a ver a lo largo de la clase más específicamente. Y por último, tenemos el ámbito de aplicación material, que nos establece qué conductas son punibles. Es decir, qué conductas son consideradas como un delito y sobre qué conductas se puede interponer una pena. Este tema es clave para comprender cómo funciona el derecho penal en la práctica, porque vamos a saber cómo es que se aplica la ley. Pensemos
por ejemplo, en el caso de que un empresario comete fraude en un país, pero después se refugia en otro país. Aquí evidentemente surge la pregunta de si puede ser juzgado en el país en el que está refugiado, en el que está escondido, o en qué país va a ser juzgado. ¿Cuál es la ley que se aplica en este caso? Bueno, todas estas preguntas se resuelven con estos principios. Es por ello que vamos a pasar entonces al primer principio, al primer ámbito, que es el ámbito espacial de aplicación. La ley penal, en principio, vamos a establecer esto como una regla general, se aplica dentro del territorio de un estado. A esto se le llama principio de territorialidad. Por ejemplo, el Código Penal de Nuevo León se aplica nada más en Nuevo León. El Código Penal de Coahuila se aplica nada más en Coahuila. El Código Penal de Chihuahua se aplica nada más en Chihuahua. Al menos de esta idea partimos, porque hay situaciones en las que un país o en las que un estado, una entidad federativa, puede aplicar su ley más allá de sus fronteras. Obviamente hablando de ley penal. Aquí nada más es necesario precisarles que para que no exista confusión, en México no tenemos una ley sustantiva que sea aplicable en general. Sí tenemos un código penal federal, pero ese código penal federal establece delitos que son federales y que nada más pueden ser sancionados por autoridades federales. Por lo tanto, estos delitos previstos en el Código Penal Federal no pueden ser sancionados ni tampoco perseguidos por autoridades estatales porque no es de su competencia. Únicamente pueden ser perseguidos por autoridades locales los delitos que están previstos en los códigos de su entidad federativa, es decir, autoridades de Nuevo León solo persiguen delitos que están previstos en el Código de Nuevo León, o si el delito es federal, sí se puede perdón, cuando una ley general o una ley nacional prevea que sí tiene la competencia para hacerlo. Nada más en esos casos es cuando se puede perseguir por parte de las autoridades locales. Y obviamente esto también se eleva a un nivel internacional. Los países solo pueden aplicar la ley penal dentro de su territorio, salvo en ciertas situaciones. Por ejemplo, Profe, si un ciudadano mexicano comete un delito en España, puede ser juzgado en México bajo el principio de personalidad activa. Lo mismo ocurre si un extranjero comete un delito contra un mexicano en otro país. En este caso, sí se puede aplicar una ley diferente, aunque la persona sea extranjera, siempre y cuando exista esta identificación entre la ley y la nacionalidad. Si un mexicano comete un delito en España, se puede sancionar aquí en México. Por otro lado, también está la jurisdicción universal, que permite a un país juzgar delitos como genocidio, como crímenes de guerra, aquellos delitos conocidos como de lesa humanidad, sin importar en el territorio que ocurrieron. Por ejemplo, en el caso de Augusto Pinochet, que fue un dictador en Chile, este fue detenido en Londres por crímenes cometidos en Chile y este fue juzgado también por un tribunal internacional. Estos delitos considerados de lesa humanidad sí pueden ser juzgados a nivel internacional, independientemente de dónde sea la persona e independientemente de en dónde esté esa persona. Ese es un criterio profe, de aplicación. Sí, una, adelante. pregu- una pregunta, Lick. Me imagino que la respuesta es lo que usted acaba de decir a mi pregunta. Si una persona comete un delito en aguas internacionales, pues que no son de nadie, son juzgados por de una manera internacional, o cómo son juzgados. Ah, ok. Ahí depende de la nacionalidad de la embarcación. Si, por ejemplo, tiene nacionalidad mexicana, pero la embarcación es española, se puede juzgar porque cometió el delito en territorio español o se puede juzgar por México porque tiene nacionalidad mexicana.
puede aplicarse cualquiera de estos dos criterios. Pero Ok, como es, si por ejemplo la nacionalidad de la embarcación es española, se considera que cometió el delito en España porque se extiende el territorio hasta allá. No sé si con eso, ok. sí, muchas gracias, Bueno, profe. entonces, el siguiente ámbito que tenemos de aplicación es el ámbito temporal. Eh, Aquí cabe mencionar que la ley penal no se puede aplicar de manera retroactiva si es que esta aplicación retroactiva afecta a la persona que está siendo juzgada. Con aplicación retroactiva me refiero a que una ley nueva se aplique a un hecho que ocurrió antes de que naciera esta nueva ley. Cuando esta aplicación sea afecte a la persona que está siendo juzgada, no se puede aplicar. Cuando la beneficie, sí se puede aplicar. Básicamente esto significa que si una conducta era legal cuando se realizó, pero después se tipifica como delito, la persona no puede ser castigada. Eh, por el contrario, como les decía, si una ley beneficia al acusado, sí se puede aplicar retroactivamente. Por ejemplo, si una reforma reduce la pena por un delito y alguien está cumpliendo su sentencia, se le puede aplicar una pena más baja. Vamos a regresarnos al primer supuesto. Un ejemplo es que anteriormente, en la mayoría de las legislaciones, el adulterio estaba previsto como un delito. Imaginemos, ahorita ya no está. Ahora imaginemos que en tiempos actuales se vuelva a prever como un delito el adulterio. Independientemente de que una persona, antes de que se vuelva a prever como delito, cometa 100 veces adulterio, si en esas 100 veces que lo cometió no estaba previsto como delito, no se le puede aplicar esa ley aunque haya nacido después. Estrictamente, para que te puedan aplicar una ley, tiene que estar vigente, tiene que existir y ser aplicable al momento en que tú cometes el delito. De hecho, ya lo vimos anteriormente, en la clase anterior vimos el principio de legalidad. Bueno, esto está muy relacionado con el ámbito de aplicación temporal. Por el contrario, supongamos, eh, creo que incluso les había puesto ya el ejemplo del delito de aborto, que en muchos estados se sustrajo el tipo. Se consideró que era inconstitucional y muchas legislaciones lo quitaron. Bueno, todas las personas que estaban cumpliendo una sanción por ese delito, como el tipo desapareció, las personas salieron libres. ¿Por qué? Porque ya no era delito. Entonces, se aplicó una ley nueva a un hecho anterior, pero como beneficiaba a las personas, sí se puede hacer. O imaginemos que actualmente el delito de secuestro, supongamos, un ejemplo. Supongamos que para mañana sale una reforma en donde se disminuye la pena del delito de secuestro. Todas las personas que estén compurgando una pena por delito de secuestro, se va a disminuir su pena. Supongamos que les habían puesto 40 años, pero ahora se establece que la mínima es, que porque actualmente la mínima es de 40 años, si no mal recuerdo, supongamos que antes la mínima era de 40 años y esa es la que te impusieron, pero ahora se modificó y la mínima va a ser ya no de 40, sino de 30. Bueno, entonces la pena se va a disminuir. Ahora en lugar de 40 va a ser 30. Este es un principio del derecho penal, es un ámbito de aplicación temporal, pero también está previsto en el artículo 14 constitucional. Ahí pueden ustedes verificarlo y está previsto este principio de irretroactividad en perjuicio de una persona, pero cuando es indubio pro reo, es decir, cuando es beneficioso para la persona que está compurgando la pena, ahí sí se puede aplicar. Eh, Otro ejemplo, que este es un poquito más reciente y para que sea un poquito más práctico y comprensible, un caso reciente es la legalización de la marihuana en algunos países. Muchas personas en aquellos países en que se legalizó que hayan sido condenadas por la posesión de esta droga, pues en ese caso fueron liberadas porque se sustrajo ese tipo y ya no era considerado como delito. Cualquiera de estos tres ejemplos puede servir como, pues para que se comprenda mejor este punto. Como siguiente
ámbito tenemos el ámbito personal de aplicación. Eh, Vamos a partir de la idea de que la ley penal se aplica a todas las personas, pero hay ciertas excepciones. Por ejemplo, en el caso de los diplomáticos, tienen inmunidad y no pueden ser juzgados en el país donde están asignados. Hablando de de los diplomáticos, ahí no aplica, ¿se acuerdan de del primer ámbito que veíamos, del ámbito territorial? Bueno, cuando hablamos de diplomáticos, este ámbito no aplica. Aplica el ámbito personal de aplicación. ¿Por qué? Porque los diplomáticos, así lo establece la ley, nada más pueden ser juzgados en el país, en su país de origen. Si un diplomático mexicano comete un delito en Ecuador, por ejemplo, en Argentina, en Brasil, nada más puede ser juzgado en México. Básicamente es un beneficio, una inmunidad que te otorga la ley por el simple hecho de ser diplomático. Así está establecido. Por otro lado, también existen personas con fuero, como presidentes, como legisladores, quienes no pueden ser juzgados mientras están en funciones, al menos no pueden ser juzgados penalmente, pero obviamente sí hay formas de que puedan ser juzgados. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado acerca del juicio de desafuero, que en realidad no se llama así, se llama juicio de procedencia, pero a través de este juicio lo que hacen es quitarle esa inmunidad a los presidentes, a los legisladores, y cuando les quitas esa inmunidad, ahora sí puedes proceder penalmente en contra de ellos. Entonces, la excepción es mientras están en funciones, mientras tienen esa inmunidad, no se puede perseguir a esas personas, pero cuando les quitas esa inmunidad, cuando ya no están en el cargo, sí se pueden perseguir penalmente. Además, en otros países, las empresas también pueden ser penalmente responsables. En México hay ciertos códigos estatales que sí lo prevén, sí prevén que hay una penalidad, más bien que haya una responsabilidad penal en contra de las empresas, pero todavía no es una figura que esté correctamente regulada. Apenas, en realidad es una figura que se copió del derecho penal chileno, pero en realidad aquí no se ha regulado todavía correctamente. Pero, poniendo un ejemplo de otro país, un caso famoso fue el escándalo de Volkswagen, que alteró datos sobre las emisiones contaminantes y en este caso la empresa fue sancionada penalmente y sus directivos también enfrentaron procesos judiciales, que de hecho es la forma en la que se prevé aquí en México, que la responsabilidad penal le corresponde a las personas que forman parte de las empresas. Eh, y la forma en que se les sanciona, pues normalmente viene a ser económica o a través de la disolución de la empresa. Pero en realidad es una figura que todavía le falta mucho trabajo para regular porque no es tan común en México y porque les digo, pues prácticamente la trajeron del código chileno y la trataron de aplicar aquí, pero todavía no se regula bien. Como siguiente ámbito tenemos el ámbito material de aplicación. Este es bien sencillo. Vamos a partir de la idea de que no todas las faltas son delitos. También existen infracciones administrativas, como por ejemplo el mal uso de datos personales, que pueden llevar a sanciones, pero no llevan a una pena de prisión. Básicamente, este ámbito nos dice que la ley penal nada más es aplicable cuando una conducta sea considerada como delito. ¿Cómo vamos a saber que es considerada como delito? La misma ley nos lo va a decir. La mayoría de los delitos los podemos encontrar, o bueno, no la mayoría, más bien. La forma más fácil de saber si una conducta es delito es acudir al Código Penal de cada estado. Si acudimos al Código Penal de Nuevo León, vamos a ver que ahí están muchas conductas que son consideradas como delito. A veces es un poco más complicado porque hay leyes que fuera del Código Penal que también establecen delitos. Incluso hay algunas leyes que ni siquiera nos imaginamos que prevean delitos. Una de ellas, por ejemplo, es la Ley General de Salud. La Ley General de Salud establece también
casi al final algunos delitos, como por ejemplo la posesión de narcóticos, posesión simple o con fines de suministro, o con fines de comercio. Esos tres son delitos y están previstos en la Ley General de Salud. En la ley electoral también, no recuerdo si la ley es nacional o general, pero en la ley electoral también hay una lista muy amplia de delitos electorales. Entonces, ya vimos que no nada más en el Código Penal están los delitos. Hay que, evidentemente, cuando estás frente a una conducta que puede ser un delito, hay que hacer un análisis, hay que verificar las diferentes leyes para saber si en realidad es delito o no, y cuando sí es delito, se aplica la ley penal. Pero cuando no es delito, no se aplica la ley penal y no puede tener como sanción la pena de prisión. La pena de prisión es una sanción que nada más se aplica cuando la conducta es un delito. Es muy complicado que otra conducta, de hecho, yo no conozco ninguna, no hay ninguna conducta que no sea considerada delito y que amerite pena de prisión. Puede ameritar arresto, pero eso es totalmente diferente. El arresto es administrativo y es por máximo en un máximo de 36 horas. En cambio, la pena de prisión, creo que la mínima que he visto es de 3 meses o de un mes, es de un mes. Entonces, hay una gran diferencia entre las sanciones administrativas o también entre la pena de cárcel o de prisión, más bien dicho. Antes de pasar al siguiente punto, que ya nos habla del principio de legalidad en la aplicación de la ley penal, todos estos ámbitos de aplicación de los que hemos estado hablando son más que nada aplicables a la ley sustantiva, como les decía. La ley sustantiva, ya les vuelvo a repetir, es la que prevé las conductas consideradas como delito, las consecuencias de esas conductas, pero también prevé los casos en que no hay un delito. Pero frente a esta ley adjetiva, perdón, ley sustantiva, tenemos una ley adjetiva. La ley adjetiva nos establece cómo se lleva a cabo el proceso penal. Es decir, cuando una persona comete un delito, ¿cómo es el proceso para demostrar que es responsable de ese delito y cómo es el proceso para sancionar a esa persona? Obviamente tiene muchos más elementos, pero esa es la idea general. Bueno, en esta ley que es adjetiva, también existen ámbitos de aplicación. Por ejemplo, el ámbito espacial de aplicación, ese sí es nacional, porque el código, incluso su nombre lo dice, Código Nacional de Procedimientos Penales, este Código Nacional sí es aplicable en todo el país y el proceso penal en todo el país es igual. Pero evidentemente este Código Nacional de Procedimientos Penales no se puede aplicar fuera del país, porque cada país tiene su propio proceso. Entonces, no puede ser aplicado fuera del país este código. En cuanto al ámbito temporal de aplicación, ese sí es la misma idea. Si está vigente el Código Nacional, cuando se comete un delito, ese es el que se aplica. Se va a aplicar el proceso que estaba vigente cuando se cometió el delito, a menos que el proceso beneficie, que el proceso nuevo beneficie más a la persona, ahí tal vez se podría aplicar. Pero es muy complicado porque la mayoría de los delitos que se cometieron antes de que se creara el Código Nacional, pues ya están juzgados. La mayoría de los asuntos que se tenía con el sistema tradicional ya son asuntos que están prácticamente concluidos, ya nada más están compurgando pena, al menos la mayoría, ¿eh? No, no descarto que haya todavía uno que se esté por ahí debatiendo. En cuanto al ámbito personal de aplicación, como decíamos, aquellas personas que cometen un delito, que están siendo investigadas, a ellos se les aplica este Código Nacional, porque este Código Nacional establece el proceso para investigar a una persona y para llevarla ante un juez. Y pues el ámbito material, básicamente lo mismo. Cuando hay un delito, se investiga a estas personas a través de este proceso. Tenemos entonces el principio de legalidad en la aplicación de la ley penal,
Este nos establece que no puedes castigar a una persona si no estaba tipificada como delito su conducta al momento en el que ocurrió. Esto ya lo vimos, no voy a detenerme mucho porque lo vimos en la clase anterior, pero pues nada más cabe comentar que esto garantiza una seguridad jurídica y además evita abusos del poder porque las personas ya saben a qué se están ateniendo, ya saben cuáles conductas son consideradas como delito y ya saben cuál es la posible consecuencia de esa conducta. Ya antes de pasar al siguiente punto, nada más comentarles de un caso interesante que es el de Uber, ya que en varios países su operación no estaba regulada en un inicio. Posteriormente, algunos gobiernos establecieron restricciones, intentaron sancionar a los conductores de manera retroactiva, pero como ya dijimos, no se puede aplicar de manera retroactiva la ley. Entonces, y también con base en este principio de legalidad, decimos que no es posible sancionarlos, entonces, pues no se pudo sancionar. Es por ello que es necesario que esté precisado la conducta que es considerada como delito y también que esté precisada la consecuencia que va a tener. Eh, Como siguiente punto tenemos los conflictos de jurisdicción y doble imposición penal. Evidentemente puede ocurrir este dilema de que dos países pueden reclamar jurisdicción sobre un delito, es decir, pueden reclamar de que ellos son quienes se deben de encargar de sancionar a la persona, que esto puede ocurrir en el caso que platicábamos al inicio, que una persona comete un delito en aguas internacionales. Yo les decía, si la embarcación pertenece a España, por ejemplo, entonces se considera que se cometió el delito en territorio español, pero como es ciudadano mexicano la persona que lo cometió, también se le puede sancionar en México. Entonces, aquí tenemos un conflicto entre dos países que consideran que pueden juzgar ellos a la persona. Otro ejemplo de esto podría ser si una empresa estadounidense comete un fraude en Europa. Aquí también la pregunta surge igual, ¿quién tiene el derecho a juzgarla? Esto nos muestra que hay problemas del derecho penal internacional y también que pues, la política incluso puede influir en este tipo de problemas. Aquí la solución depende mucho del caso en concreto. Esto sí está previsto en el Código Penal Federal, no está previsto, bueno, es que está previsto en el Código de los Estados, pero es de mayor aplicación el Código Penal Federal porque estamos hablando de conflictos de competencia internacional. Ahorita no me voy a enfocar mucho en esto porque no es tema en sí de la clase, los conflictos de competencia, pero les voy a dar algunas reglas generales que se aplican en este caso. Porque aparte pues no es clase de teoría del delito, pero cabe mencionar que los delitos tienen diferentes momentos en los que se cometen. Hay delitos que se cometen una vez que se concretan todos los elementos que están previstos en la ley. Por ejemplo, el homicidio, cuando se priva de la vida de una persona, en ese momento se comete el delito. Pero hay otros delitos que se prolongan en el tiempo, por ejemplo, el secuestro. Se considera que el secuestro se está cometiendo durante todo el tiempo que estés privando de la vida, de la libertad a una persona. O, por ejemplo, hay otros delitos como robo, el conocido robo hormiga, que se llama así coloquialmente, que vas robando de poquito en poquito. En estos casos no se considera que cometiste muchos robos, se considera que cometiste un solo robo, pero hiciste varias conductas para cometer este robo. Y ¿cómo se decide qué, qué gobierno, por así decirlo, qué país, qué estado va a sancionar a la persona? Muchas veces depende del delito del que se trate. La regla general es que cuando se trate de estos delitos que se cometen cuando se concretan los elementos, normalmente quien sanciona es quien ejerce su soberanía en el territorio en que se cometió el delito. Y
Si no se sanciona ahí, entonces ahora sí entra el país de donde es originaria la persona. Esta es la regla general, hay muchas especificaciones. Cuando se trata de estos otros dos delitos que les mencionaba, que algunos se prolongan en el tiempo, aquí la regla que se aplica es, puede ser sancionado en el territorio en donde comenzó el delito, pero también en el territorio donde terminó de cometerlo o donde continuó cometiéndolo. Esas son las tres reglas generales para solucionar este problema. Les digo, amerita mayor complejidad, pero vamos a partir de esas reglas generales. Algunos casos de aplicación de la ley penal en empresas es el caso que ya les comentaba, que es el caso de Volkswagen, donde se manipularon datos sobre emisiones de sus autos. Otro caso interesante es Facebook también, con el uso indebido de datos personales. Aunque la empresa recibió muchas multas, algunos argumentan que deberían de haber consecuencias penales también respecto a las personas que forman parte de esta empresa, pero en realidad este es un tema muy nuevo en el derecho penal y que no está correctamente regulado. Pues prácticamente en ningún país. Y es que además es complicado poder sancionar a una empresa porque las penas del derecho penal son de naturaleza personal, es decir, las resiente la persona y una empresa no puede resistir no puede recibir ese tipo de penas. Como siguiente punto, tenemos algunos dilemas éticos y aplicación de la ley penal. Evidentemente, la ley penal no siempre se aplica de manera justa. En muchos países se usa para perseguir a opositores políticos o incluso para proteger a personas con poder. Por ejemplo, en algunos casos de corrupción, ciertos funcionarios reciben condenas muy leves, mientras que otros son castigados con severidad, dependiendo de su afiliación política. Y esto, pues en realidad lo hemos visto lamentablemente en muchas ocasiones en México. Ya vemos cómo hay políticos que forman parte de cierto partido y no son sancionados, pero cuando entra otro partido al poder, ahora sí son sancionados. Entonces, es un dilema muy, muy importante que existe, evidentemente un problema que tenemos no solamente en México, sino internacionalmente, donde pues el derecho penal se aplica de manera arbitraria prácticamente. Está ahí la ley, pero nada más se aplica a quienes les conviene. Ya para ir cerrando entonces con esta clase, vamos a ver algunas conclusiones y una pequeña reflexión final. En resumen, pues ya hemos visto que la aplicación de la ley penal es relativamente compleja, depende de muchos factores. Nosotros vimos algunos, que son factores espaciales, temporales, personales y materiales. También analizamos casos reales donde la ley se ha aplicado atendiendo a estos diversos ámbitos de aplicación. Eh, pues cabe mencionar que el derecho penal es una herramienta muy poderosa que debe utilizarse con responsabilidad por las consecuencias que pueden meritar. Eh, Algo muy importante es la seguridad jurídica, el principio de legalidad que ya vimos, para que las personas sepan a qué atenerse al momento de enfrentar una justicia penal, pero también la imparcialidad es esencial para un sistema judicial confiable y más en el ámbito penal, porque debes de confiar que si te van a sancionar, que esta sanción no sea arbitraria, que tenga algún fundamento y que obviamente se encuentre debidamente motivada esta sanción. Con este último comentario, cerramos la clase del día de hoy, también porque por allá se nos está terminando el tiempo. Recuerden que si tienen alguna duda, pueden ustedes comunicarse por medio de la plataforma y por ese medio les puedo ayudar a resolver cualquier duda que ustedes tengan. Dicho esto, les agradezco mucho su atención y nos estaremos viendo en una próxima clase. Muchas gracias. Que tengan buena Gracias, tarde. Vic. Buenas tardes. Gracias, profe.